Pues nada, como decía, básicamente es un poco, yo creo que resumir parte de los comentarios, ¿no? De los puntos que hemos estado viendo a lo largo de la sesión de hoy, que desde luego yo creo que no han podido ser mejor para dar este pistoletazo de salida a este programa de Talento Cruzcampo en un momento como el actual y sobre todo para entender, como decía, por qué estamos en un momento único, desde luego, sin precedentes en la historia del mundo. Hay que entender y es importante que como decía, el año 2020, desde luego, yo creo que ninguno de nosotros lo vamos a olvidar, eso es, vamos, sin duda alguna. Ha sido un año en el que de repente, de la noche a la mañana, hemos tenido que cambiar no solo la forma en la que vivimos, sino la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que compramos, la forma en la que consumimos, es decir, todo de la noche a la mañana en cuestión de días. Lo decía antes también, muy importante, cuando hablábamos en el coloquio, ¿no? De cómo ha acelerado, no sé si eran 5 o 10 años, la digitalización de la sociedad en su conjunto y concretamente del sector de la hostelería, porque al final, lo decíamos muy bien antes, ¿no? Es algo que todo el mundo tiene que hacer. Comer y beber es una cosa que todos tenemos que hacer todos los días y desde luego creo que eso es una oportunidad desde un punto de vista de negocio muy grande para un sector como el que hoy tenemos aquí. Es un año sin precedentes por muchas razones, pero sobre todo porque ha marcado un antes y un después en muchas cosas y porque además yo creo que nos ha enseñado a realmente entender o valorar mejor lo que es normal y lo que no lo es tanto. Estamos en un momento, como decía, y me encanta esta frase que la dijo Albert Einstein, un tipo, como sabéis, bastante inteligente, y ya lo dijo hace más de 100 años, que decía que hablar de crisis es promover la crisis y callar en la crisis es exaltar el conformismo. Y él decía que en vez de esto, lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer es trabajar nuestro talento para realmente encontrar soluciones, acabando de una vez, ¿no? Con la única crisis que realmente es un problema, que no es ni la del COVID, ni la social, ni la económica, que también lo son, pero la crisis que realmente nos tendría que preocupar a todos en el sector de la hostelería, en Andalucía, en España, en el mundo en general, es aquella de no querer luchar para superar la crisis que a día de hoy tenemos. Como decía antes, no fracasa realmente el que se cae, que todos nos caemos 1000 veces a lo largo de nuestra vida, sino realmente aquellos que no estén dispuestos a levantarse para seguir intentándolo y peleando cada día un poquito mejor. Seguramente, como muchos de vosotros de los que estáis ahí presentes y de los que nos podáis seguir de forma virtual, a mí por lo menos con 26 años es la primera crisis económica, social y por supuesto pandémica que me toca vivir en mi vida, sobre todo en activo, por así decirlo, profesionalmente activo, pero sí que es cierto que no es ni la primera que se ha producido, como veis aquí, en los últimos 50 años, ni la última. Es decir, vamos a vivir, vamos a afrontar, vamos a tocar pelear muchas más crisis como las que han tenido que vivir tanto nuestros padres como nuestros abuelos y hacia atrás durante muchos, muchos años a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es decir, que ni es la primera ni va a ser la última. Y de esto, como decía antes, lo peor que nos puede pasar realmente no es solamente afrontarla y no salir, sino el que salgamos sabiendo, pensando y diciendo exactamente lo mismo. Ese realmente sería un fracaso, porque hay mucha oportunidad que podemos sacar y mucho aprendizaje que podemos sacar de toda la situación, de los retos y también de las oportunidades que estamos viviendo a día de hoy. Hemos vivido crisis en nuestro país y a nivel internacional, desde la crisis por ejemplo, del 11S, no hace ya muchos años, en la que desde luego marcó un antes y un después en muchísimos temas a nivel mundial, entre ellos, por ejemplo, a nivel de seguridad. Hemos vivido también, por ejemplo, en nuestro país, además de forma muy fuerte, la crisis que se vio en el año 2008, sobre todo impactando, ¿no? Especialmente a países como el nuestro, en algunos sectores o industrias, como era, por ejemplo, el de la construcción, otros muchos, que eran sectores tremendamente importantes, pero que al final, con este tipo de situaciones tan dramáticas y tan drásticas que vivimos, se tienen que reinventar y tienen que de alguna forma renacer para poder adaptarse a la nueva, como hablamos hoy en día tanto, ¿no? La nueva normalidad. Eso es lo que nos ha pasado hoy en día. Y si nos damos cuenta, como decía al principio, ha cambiado tremendamente la forma en la que somos, la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que nos comportamos en el día a día, abriendo, repito, un abanico enorme de muchas oportunidades, sobre todo para la gente más joven. ¿Qué es lo que a mí más me preocupa? Y lo decía, hay mucha gente que está esperando, que ha cogido toda su vida, cada día de su vida, el autobús número 5 y está esperando que acabe esto del COVID de aquí a unos meses, cuando llegue la vacuna, de aquí a unos años, cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, a lo que llamábamos antes normalidad, para volver otra vez a coger el autobús número 5, que era el que llevaba 5, 20, 30, 50, 80 años cogiendo cada día de la misma manera y de la misma forma. Y eso es un error. Porque, uno, nadie nos puede garantizar que vayamos a volver a tener, uno, la oportunidad de coger el autobús número 5, dos, que el autobús número 5 vaya a volver a pasar, por así decirlo, una vez más, y tres, que además creo que sería una pena que con todo lo mucho que podemos hacer de aquí a que podamos volver a restablecer una cierta normalidad, todo lo que hagamos sea simplemente quedarnos esperando a que todo vuelva a ser relativamente normal. Eso sí que sería un error y, como decía, un tremendo fracaso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, lo más importante, es dar un paso al frente. Y hay mucha gente, muchísima gente, sobre todo en nuestro país, porque somos un país tremendamente
emocionante, que la gente se viene arriba para lo bueno y para lo malo en cualquier momento, ¿no? Y hay mucha gente que yo veo preocupada. Y hay gente que además, y esto creo que a todos nos habrá pasado en nuestra vida, todos tenemos gente a nuestro alrededor, familiares, amigos, etcétera, que hay gente que vive preocupada como estilo de vida, como forma de afrontar su día a día. Y esto a mí me parece tremendamente agotador, no solo para el que vive preocupado como estilo de vida, sino también para el que vive alrededor de gente preocupada, que si os habrá pasado que tendréis alguno cerca o alguna, es tremendamente tóxico, aburrido y cansino. ¿Qué pasa? La palabra preocuparse, realmente si la analizas, y aquí el descubrimiento del día, no es más que lo que decíamos antes, es lo que uno hace antes de ocuparte de algo. Es decir, preocuparte por aquello que no puedes cambiar o aquello que no puedes solucionar es absurdo, porque lo único que te va a llevar es a estar amargado, pensando en lo mucho que podrías cambiar y que no puedes, y sobre todo esperando a que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero hay muchas cosas que son desgraciadamente las que no ponemos a veces el foco y que son las que marcan la diferencia, que son todas aquellas cosas que podemos realmente cambiar y de las que nos podemos ocupar para hacer realmente que las cosas funcionen. Con lo cual es pasar de estar preocupados por aquello que no podemos cambiar a ocuparnos de todo lo muchísimo, que es mucho, que podemos hacer para revertir o cambiar la situación que estamos viviendo. He querido resumir, por así decirlo, como 10 puntos rápidos de qué es lo que está pasando y sobre todo de qué es lo que no podemos olvidar y tener en cuenta en esta etapa nueva que iniciamos ahora después de esta sacudida, ¿no? Esta sacudida que nos ha metido a todos en nuestra región, en nuestro país, en nuestro sector, la hostelería, de forma muy contundente, pero que repito que son claves para poder afrontar todo lo mucho que de ahora en adelante tenemos por delante. Y de hecho, no tenemos que esperar a volver a lo que había antes, a la antigua normalidad, sino que tenemos que intentar entre todos avanzar a una mejor normalidad de todos, con todos y sobre todo para todos. Lo primero más importante, y esto creo que lo tenemos todos claro, es que lo incierto es lo único que tenemos claro. Es decir, no sabemos nada más que todo va a ser tremendamente incierto, volátil y cambiante en los próximos años. Con lo cual, estar simplemente esperando, repito, a que vuelva lo de siempre no tiene ningún tipo de sentido. Ya era antes el mundo cambiante y bastante incierto, ahora lo es todavía más. Y aquella promesa con la que hemos crecido muchos de nosotros, siendo jóvenes en un país como el nuestro, de que si estudiábamos, sacábamos buenas notas, tendríamos trabajo toda la vida, eso no va a ser así. Vamos a tener que ser capaces de reinventarnos y adaptarnos a contextos muy cambiantes en muy poco tiempo y de una manera muy versátil, lo cual hace que, como decía al principio, lo incierto sea lo único que tenemos claro en la vida. Segundo, muy importante, la nueva forma que vamos a tener de conectarnos, pero también de conectar. La forma en la que la gente se relaciona afecta mucho a un país como el nuestro, que es un país que vive la calle, que vive el día a día de la gente, que nos encanta estar todos con todos. Y esto además afecta muy estrechamente a un sector como el de la hostelería, que no deja de ser para mí un dinamizador de la cultura que tiene este país, que es ese compartir, esa alegría, ese entusiasmo, esa ilusión que tenemos en un país como España y en una región como Andalucía por vivir y comernos la vida. Creo que esa forma que va a cambiar y que está cambiando ya de cómo nos relacionamos y de cómo conectamos entre nosotros va a marcar un antes y un después en muchos ámbitos y en muchos aspectos de la vida de millones de personas en España, pero también del mundo entero. Y tenemos que estar preparados para seguir adaptándonos a estas nuevas formas y siendo capaces de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Tercer punto muy importante, lo comentaba Carmen al principio en su intervención, ¿no? De lo ilimitado con límites. Ya lo veis cada vez más, yo lo he pensado otro día, hace 10 años tenías que llamar por teléfono rápido porque se te acababan los minutos o tenías que conectarte a internet un ratito porque se te acababan los megas y meterte en cualquier aplicación era lo mejor posible para no gastarte todos los datos, ¿no? El internet que tenías. Esto está cada vez cambiando más rápido y hoy en día vivimos en un mundo donde cada vez todo es más ilimitado. Las llamadas, los datos, la conectividad, el acceso al mundo, poder viajar, poder moverte, cada vez es más fácil y además más barato cada vez más el poder hacer muchas cosas que hasta hace relativamente poco tiempo eran imposibles. Lo que también hemos aprendido, esto es importante, y creo que la hostelería tiene un papel fundamental en esto, es aprender que vivimos en un mundo que tiene que tener futuro y que para eso tenemos que cuidarlo y protegerlo. Y por eso, aunque estemos avanzando cada vez más en una sociedad donde lo ilimitado tiene más sentido porque hay menos barreras y menos límites, hay que entender que también tenemos que poner cabeza en cómo afrontamos todo esto para entender que el mundo no se puede acabar, sino que tiene que ser sostenible y tiene que tener un futuro a corto, medio y largo plazo que poco a poco construyamos para no cargárnoslo, sino al revés, ser capaz de mejorarlo cada día un poquito más. El cuarto punto muy importante, la transparencia. Y esto en un sector también como el de la hostelería es clave. Cada vez más las personas somos capaces de tener más y más información. La información no nos hace más inteligentes, pero usarla de forma crítica para poder tomar decisiones y hacer cosas sí que nos puede hacer. Y aquí hay un tema importante, cada vez más la gente, los consumidores, las personas, la gente, cuando abráis un restaurante o trabajéis en un restaurante,
¿Quién no pregunta a gente que pueda trabajar allí cómo se trabaja en esa empresa? Cuando uno monta un restaurante y quiere ir a comer a algún sitio, ¿quién no entra, por ejemplo, en un TripAdvisor o en cualquier, el Tenedor o cualquier otra plataforma para saber cómo funcionan las cosas? Cada vez más la transparencia es crítica y por eso es muy importante que cuando creemos negocios, cuando montemos cosas, cuando trabajemos en equipo, seamos realmente transparentes en lo que somos y en lo que hacemos y sobre todo en lo que vendemos, porque cada vez más se sabe la información y es crítico que aquello que somos realmente sea lo que luego hagamos y no al revés, porque si no, con la cantidad de información que tienen los usuarios, el talento, los consumidores, es muy importante que esto no lo olvidemos. Cuanto más transparentes, mejor. Solo tiene algo que de alguna forma, solo tiene miedo a ser transparente aquel que tiene algo que ocultar. De la queja a la propuesta, lo hemos comentado también antes, y esto es una cosa que en nuestra generación está muy bien. Está muy bien salir a la calle con una pancarta, está muy bien cambiarte la foto de WhatsApp y ponerte una bandera de turno o un mensaje de turno para protestar o demostrar al mundo tu opinión respecto a algo, pero eso está hasta un punto bien, porque eso no deja de ser más que otra cosa, una queja o una protesta. Pero lo que realmente hay que hacer es, como decía, pasar de la protesta a la propuesta, que es aquella en la que cada uno de nosotros asume la responsabilidad que tiene y pasa de echar balones fuera para empezar a entender qué puedo cambiar yo, qué puedo hacer yo de forma diferente si realmente me preocupa lo que tengo o lo que quiero llegar a tener, que a día de hoy no consigo tener. Esto es importantísimo. Vivimos en una sociedad tremendamente quejica, tremendamente centrada en el lamento y que se centra más en lo que no tenemos y no en disfrutar lo que ya sí que tenemos. Esto es una pena, porque es mucho lo que podemos conseguir, pero también es mucho lo que ya tenemos a día de hoy. Y trabajando juntos para realmente proponer cosas nuevas que nos permitan avanzar es la única forma desde esa actitud de poder cambiar el mundo a mejor. De pasar de dar el cante a la coherencia. Esto tiene que ver mucho también con la transparencia. Vamos mucho como generación, esto es una autocrítica de la generación que más sabe de todo. O sea, nos creemos que por estar todo el día en una red social como Instagram, en Twitter o en cualquier otra, sabemos de todo en la vida y que quién nos va a dar lecciones a nosotros. Y es importante entender que no somos la generación más preparada de la historia, aunque seamos la más formada. Porque el estar preparado es el tener todo aquello necesario para enfrentarte a un mundo al que es el que tenemos ahí fuera, el que nos vamos a enfrentar. Y es cierto que estamos muy preparados a nivel de educación, a nivel de formación, tenemos muchas habilidades, pero también nos queda muchísimo por aprender, de hecho todo. Y es importante ser coherentes en esto y realmente entender lo mucho que todavía tenemos que ser capaces de conseguir. Y para eso, como decía antes con el tema de la transparencia, es fundamental ser coherentes. No va de opinar de todo, que es lo que hacemos muchas veces, sino de tener pensamiento crítico y de realmente ser capaz de razonar y entender lo que está pasando para poder tomar decisiones de la mejor manera posible. Esto no va de hablar mucho, sino de hablar bien. Y no habla bien quien más habla, sino quien más y mejor es capaz de escuchar lo que pasa afuera. El séptimo punto, la humildad. Esto es un tema que a mí la verdad que me da mucha pena en un país como el nuestro. Hasta ahora había profesiones como, por ejemplo, el que trabaja en un supermercado, el que podía servir, por ejemplo, una caña, el que trabajaba como enfermero en un hospital o en un centro de salud, etcétera, que muchas veces la gente miraba por encima del hombro. Y nos ha enseñado esta crisis que realmente estamos en un momento donde lo único importante es que todos salgamos de esta. Y aquí no hay gente de primera, de segunda o tercera, gente con trabajos más o menos importantes o gente con un valor más o menos en la sociedad. Todos somos igualmente importantes y la única forma de salir de esta bien es saliendo todos juntos. Y para eso es momento de reconocer que todos somos tremendamente importantes y que aportamos un valor fundamental a la sociedad. Desde el que trabaja en un supermercado, al que está trabajando en un restaurante, el que lidera una gran compañía, el que está en el gobierno o en cualquier otra organización, equipo, empresa o lugar. Es fundamental hacer ese ejercicio de humildad y saber que todos somos fundamentales en este proceso. Y no hay que tener miedo, como decía antes, a no saber algo. No se es más tonto o menos como persona por no saber algo. Se es menos o se empieza a ser menos persona y profesional el día que uno deja de hacerse las preguntas adecuadas por miedo a no tener las respuestas. Y esto es tremendamente importante en un mundo, como decía al principio, tan incierto. El tema de las emociones. Da miedo en un país como el nuestro, que es tremendamente emocional, da miedo, por ejemplo, reconocer que tenemos miedo. Parece que el tener miedo te hace ser menos, que el, por ejemplo, ser sensible te hace ser menos o ser frágil o débil como persona. Y en un momento donde, como he dicho al principio, lo único cierto es que todo es incierto, el tener miedo a lo desconocido, el no saber qué va a pasar, el no tener las respuestas, el sentirte libre de poder sentir y de emocionarte con lo que quieras y lo que necesites es legítimo. Solo somos capaces de poder avanzar como sociedad si reconocemos las emociones de la gente y si entendemos el por qué nos sentimos como nos sentimos. Está muy bien cuando hablamos, ¿no?, de alguien que pueda gestionar un restaurante, un bar, cualquier empresa, la importancia de escuchar a tus empleados, a tu equipo, para saber lo que necesitan.
pero no somos capaces de escuchar bien a la gente que nos rodea si no nos escuchamos a nosotros primeros. Y es importante, como persona que trabaja, pues como generación joven, saber y aprender a escucharnos a nosotros, entender por qué sentimos lo que sentimos, para luego poder realmente escuchar más y mejor a la gente que tenemos alrededor. Y es importante rescatar la importancia de las emociones, de que no es malo tener miedo, de que no es malo tener días malos, de que no es malo sentir que no sabes o no puedes. Lo malo es no reconocer eso y no estar dispuesto a cambiarlo o enfrentarte a aquello que quieras para realmente marcar la diferencia y avanzar. Eso es lo malo. Lo que haces con el miedo, no sentirlo. Ese es el problema. Punto 9, de no olvidar lo verdaderamente importante. ¿Cuánto nos ha enseñado la crisis del COVID a valorar cosas tan absurdas antiguamente como era poder salir a la calle, como era poder reunirte más de 4, 5, 6 personas, o como era poder volver después de una noche de fiesta a las 4 de la mañana a tu casa? Cosas que antes las dábamos por básicas y normales y que de repente la vida te cambia por completo y empiezas a valorar cosas tremendamente importantes, como a lo mejor el poder ver a tu abuela todos los días, cosa que ahora seguramente muchos otros no podremos hacer, o otras muchas cosas que hemos dejado de hacer porque la situación lo requiere y que ahora, desgraciadamente, es cuando hemos empezado a valorar lo verdaderamente importante. Yo de verdad espero que cuando salgamos de todo esto, como generación y en general, no nos olvidemos de todo lo mucho que hemos aprendido, sobre todo de todo lo mucho que tenemos que dejar atrás e incorporar de nuevo a nuestra vida para que siempre lo verdaderamente importante sea lo verdaderamente importante. Y por último, y no por ello menos importante, y esto es una cosa que la verdad que es curiosa, ¿no? Es la cantidad de prejuicios y muchas veces de límites que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí, ¿no? Siendo andaluz, la cantidad de prejuicios que se tienen sobre nosotros? Y lo decía antes, no hay nadie en el mundo lo suficientemente listo, alto, guapo, inteligente, lo que te dé la gana, con la capacidad o el derecho de decirte a ti que tú no puedes conseguir algo. Da igual que no te sientas apoyado, que no sientas el respaldo, da igual, lo importante es que tú confíes en ti. Eso sí, si tú no confías en ti, difícilmente vas a conseguir que la gente confíe en ti. Pero en un momento tan difícil como este, donde toca tomar decisiones complicadas que van a marcar el futuro no solo de nuestra vida, de cada uno de nosotros, sino de la sociedad, de nuestra región, de Andalucía, de España, del mundo entero, toca confiar en nosotros mismos y confiar en la gente que nos rodea. Porque, repito, no hay nadie con la capacidad de poder decirnos que no somos capaces de conseguir algo. Y ya para acabar, me gustaría acabar con una historia de una persona que seguramente muchos de vosotros, al ver la foto, no tendréis ni idea de quién es, pero que su historia para mí es el ejemplo claro de lo que es la confianza en uno mismo y sobre todo en un momento tan importante como el que estamos viviendo a día de hoy. Este chico que veis aquí, ¿vale? Se llama Thomas Edison, que como bien sabéis es uno de los inventores más importantes de la historia de la humanidad, y es un chico que cuando tenía 5 años, él nació en Estados Unidos, y cuando tenía 5 años, una familia tremendamente humilde, con muy pocos recursos, tuvo que cambiarse de una ciudad a otra por el trabajo de su familia. Trabajaban en una fábrica y al llegar a la nueva ciudad, y él con solo 5 años, la madre lo manda al colegio y después de 2 semanas en el cole, en esa nueva ciudad a la que se desplazó, a la que se mudaron toda la familia, de repente la profesora de Tomás le da una carta y le dice: Tomás, cuando llegues por favor a tu casa, se la das a tu madre y le dices que la lea solamente ella. Tomás, con 5 años, coge la carta, se va a su casa, se la da a su madre y la madre la empieza a leer. Y en cuanto acaba de leerla, la madre, claro, empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y Tomás le dice: pero mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras de repente? Si es una carta que en teoría pues era algo bueno, ¿no?, de la profesora. Y la madre de Tomás lo que le dice: Tomás, tengo que decirte que la profesora piensa que eres tan listo y tan inteligente, que mejor que te quedes en casa porque en el colegio te vas a aburrir. Este que seguramente era el sueño de muchos de nosotros, que a mí por lo menos no me ha pasado, pero desde luego creo que el sueño de muchos de nosotros, cuando Tomás se entera de esto y claro, le dice: bueno, pues me quedaré en casa, si al final no puedo ir al cole porque según la profe me voy a aburrir, pues me quedo aquí en casa y aprendo contigo. Que pasó, estaba en ese momento la madre diciéndole eso. Pasan los años y Tomás, bueno, pues con 5 años, 7, 8, empieza a crecer y empieza a tener sus primeros inventos, ¿no?, sus primeras cosas que iba siendo capaz de crear, hasta lo que sabéis que se acabó convirtiendo. Y a la edad de 22 años, desgraciadamente, la madre de Thomas Edison muere de cáncer repentino, y cuando muere, en ese momento, encuentran, ¿no?, le dan la caja donde tenían todas las pertenencias de la madre, se la dan a Thomas y le dicen: aquí tienes todo. Y esa noche, así cuenta la historia, cuando estaba con esa cajita, la lee y abre la caja y empieza a encontrar un montón de cosas, ¿no?, de pertenencias de su madre, y entre ellas estaba la carta que había recibido de su profesora el día que le dijeron que no tenía que seguir yendo al colegio. Tomás abre la carta y lo que se encuentra por sorpresa en esa carta no era lo que le había dicho su madre, sino que lo que ponía era: señora Edison, lamentamos decirle
que su hijo es un enfermo mental que nunca llegará a nadie en la vida. Claro, cuando te dicen que nunca puedes llegar a nada en la vida y acabas convirtiéndote en uno de los mayores inventores de la historia de la humanidad, viniendo absolutamente de la nada y consiguiendo ser todo, en ese sentido, todo lo que él quería ser, te das cuenta del papel tan duro que juega muchas veces, primero, lo que la gente cree o piensa que podemos conseguir, pero sobre todo lo más importante, lo que nosotros mismos pensamos que podemos llegar a conseguir en la vida. Y es cierto que Thomas Edison hay uno y que al final hay tantas formas de vivir la vida como personas hay en el mundo. Y no hay que convertirse todo el mundo en un gran inventor o en alguien que sea tremendamente famoso. Al final no hay ninguna opción de vida más buena o mejor que otra, ni peor ni menos buena. Todo lo contrario, cada una es maravillosa y tan bueno es querer ser el mejor peluquero, tener el mejor restaurante del mundo, la mayor empresa o trabajar transportando cervezas de Cruzcampo, que es igualmente maravilloso. Cada opción de vida depende de ti y es maravilloso en cuanto a que tú la elijas y seas feliz con aquello que estás haciendo. Y es importante porque, como te decía, ahora mismo en un momento como este, en un momento como el año 2020, no es momento de preocuparnos por nuestro futuro, sino de ocuparnos. Y una oportunidad como la que tenéis ahora con estas becas, con este programa de la Fundación Cruzcampo, para mí yo creo que es ese punto de inflexión, ya que lo ha marcado el 2020 al mundo con el COVID, que este programa realmente para vosotros sea ese punto de inflexión que marque un antes y un después en vuestra vida, más allá de lo que ha sido este año, y que realmente os permita iniciar una nueva etapa en todos los sentidos. La vida, esto que nos quede claro a todos, no es una línea recta, que es lo que nos han vendido a todos, que tú naces, vas al cole, estudias, lo que sea, te dedicas a trabajar, tienes hijos, te casas, formas una familia y al cabo del tiempo, si todo va bien, te acabas muriendo con más o menos edad. Pero la vida no es así. O sea, la vida, esto es el esquema general, pero la vida realmente es que cada día es un paso hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro, que tú puedes decidir. Y no hay nadie, como te decía, con la capacidad de decirte lo que realmente tú eres capaz de conseguir. No hay nadie que tenga que de alguna manera a ti decirte dónde tienes que ir ni por dónde tienes que ir, sino que tú eres capaz de poder decidirlo. Y es cierto que este año es un año muy complicado, donde vamos a aprender muchísimo y en el que hemos sufrido. Pero lo realmente importante, como decía, es que salgamos habiendo aprendido mucho, habiendo sobre todo conocido más y mejor lo que somos y lo que queremos en la vida, habiendo valorado más y mejor lo verdaderamente importante y sobre todo habiendo entendido lo que para mí es lo más importante, que es que el éxito no es tener todo en la vida, sino realmente elegir aquella vida que a ti te hace feliz, siendo tú mismo en cualquier camino que quieras elegir. Eso es lo verdaderamente importante. Y de verdad que una oportunidad como esta que vais a tener ahora en un momento como este, repito, tan difícil y tan complicado, tiene que ser esa oportunidad que realmente aprovechéis al máximo para desatar todo el potencial que lleváis dentro, todo el talento que tenéis y convertiros en lo único que os va a dar felicidad en la vida, que es en lo que realmente queréis ser, en vosotros mismos. Y creo que esto es importante porque muchas veces hablamos de lo verdaderamente clave, ¿no? Que es ser buen profesional y ser bueno en lo que haces trabajando. Pero de verdad yo creo que ahora más que nunca lo que hace falta, y lo hemos visto durante la crisis del COVID, es no solo gente buena profesionalmente hablando, sino buena gente. Gente con valores. Gente, como decía antes, con la capacidad de escuchar, con la capacidad de escucharse, con la capacidad de ser humildes, de poder dedicar tiempo a los demás, de poder dedicarse tiempo a uno mismo, de poder aprender, pero también de desaprender. Y sobre todo lo más importante, de poder vivir la vida de forma coherente, que no significa no cambiar de opinión o de dirección, sino que aquello que realmente queremos hacer y queremos vivir, estemos dispuestos a hacer todo y más para realmente conseguirlo. Así que por mi parte, daros las gracias a todos, dar las gracias una vez más a la Fundación Cruzcampo y a todas las personas, organizaciones que hacen que esto sea posible, porque estoy totalmente convencido en que ha sido un año muy complicado para la hostelería, para Andalucía, para España en su conjunto. Creo que es un año de oportunidad para reflexionar, para entender dónde estamos y sobre todo para salir mucho más reforzados y evolucionar no a la antigua normalidad, sino a una mejor normalidad, como decía antes, con todos, para todos, pero sobre todo de todos. Así que muchísimas gracias y de verdad espero que disfrutéis al máximo, que es lo que os merecéis de este programa. Muchísimas gracias, Pablo. Una charla inspiradora y absolutamente oportuna para cerrar el día de hoy. Tus 10 claves son inspiradoras, son retadoras, desde luego nos dejan indiferentes. Yo quería cerrar hoy con un mensaje de ilusión, con un mensaje de esperanza. Así que, Pablo, muchísimas gracias porque me lo has puesto en bandeja. Y es verdad que estamos viviendo momentos muy duros, pero no olvidéis que de las grandes crisis nacen las grandes oportunidades.
que el futuro es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, que somos los auténticos artesanos de nuestro futuro y que habéis sido elegidos por vuestro amor, por la hostelería y por vuestra actitud. Así que quiero ver energía y ganas de comerse el mundo en esos ojos, porque no puedo ver mucho más, ¿no?, detrás de las mascarillas. Ahora queda en vuestras manos. Os deseo lo mejor. Aprovechad bien el programa. Recordad que los conocimientos y las habilidades suman, pero lo que realmente multiplica es la actitud. Así que no dudéis en poner una actitud multiplicadora en los próximos meses. En nombre de Cruzcampo y de la Fundación Cruzcampo, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Muchísimas gracias a vosotros también. Nosotros seguiremos elaborando cervezas que le gustan al mundo, diciéndolo y haciéndolo. Muchas gracias.